Corre, respira, sientes la brisa del mar en la cara, y de repente, una figura hermosa te toma del brazo y te arrastra al fondo del océano. No puedes gritar. No puedes escapar. Solo escuchas una melodía dulce, casi hipnótica. Y entonces entiendes, no fue un accidente. Fue una casa. Felicidades, acabas de ser asesinado por una sirena. No, no es una historia sacada de un videojuego ni de una película de horror. Es el mito original. Porque antes de ser una princesa animada o un disfraz para fiestas infantiles, la sirena era un presagio de muerte. Un canto que desafiaba la lógica, una belleza que escondía veneno. Durante siglos, civilizaciones enteras advirtieron sobre ellas: no te acerques al canto, no mires demasiado, no confíes en la calma del mar. Porque las sirenas no pedían permiso. No suplicaban. Elegían. Y si eras el elegido, ya no había retorno. Hoy vamos a contarte algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta: las sirenas fueron, durante siglos, los monstruos más peligrosos del océano. Y no solo en cuentos. También en mapas antiguos, en diarios de exploradores, y en rituales sagrados de culturas que jamás se conocieron entre sí. Pero, ¿cómo pasamos de una criatura mitad mujer y mitad ave, a una musa submarina con cola de pez y mirada hipnótica? ¿Y por qué su historia se repite en casi todos los continentes como si fuera una memoria compartida? Porque hay algo en ellas que no muere. Una mezcla de belleza, misterio y peligro que nos sigue seduciendo. Algo que vive en lo profundo, esperando que lo miremos de frente. Prepárate. Este no es un cuento para dormir. Es una advertencia. Y empieza ahora. Antes de tener cola de pez, las sirenas tenían alas. Así de radical es el origen del mito. En la antigua Grecia, las primeras sirenas no eran criaturas marinas, sino mujeres ave, con cuerpos cubiertos de plumas, garras afiladas y voces que perforaban la mente humana. Eran más cercanas a arpías que a princesas, y no vivían bajo el mar, sino en islas rocosas del Mediterráneo, donde aguardaban a los navegantes para lanzar su ataque más letal, su canción. Homero fue uno de los primeros en darles forma literaria. En la Odisea, las sirenas aparecen como un obstáculo fatal para Ulises, cuya astucia lo lleva a sellar los oídos de su tripulación con cera y atarse al mástil de su barco para escuchar el canto sin caer en la perdición. Esa escena no solo retrata el peligro, sino el deseo. El hombre quiere escuchar lo prohibido, pero sin sufrir las consecuencias. Después llegó Orfeo, el músico de los argonautas. Cuando su embarcación se cruzó con las sirenas, Orfeo desafió su hechizo con una melodía aún más hermosa. Su lira fue más poderosa que la voz de ellas. Fue la primera vez que alguien las venció, no con fuerza, sino con arte. Pero con el tiempo, las alas se transformaron en escamas. Durante el Imperio Romano y a lo largo de la Edad Media, el mito comenzó a moverse hacia el agua. Las representaciones artísticas evolucionaron, las mujeres aves se convirtieron en mujeres pez, con largas cabelleras y colas brillantes. En los textos cristianos, se reinterpretaron como símbolos de tentación y pecado. Su canto ya no era solo trampa, era prueba. Una prueba que enfrentaba al hombre con su lujuria, su debilidad, su culpa. Así nació la sirena moderna, no del mar, sino de una fusión entre el cielo, la música, el castigo y el deseo. Una criatura mutante, que cambia de forma pero no de esencia. Porque más allá de las alas o las escamas, su función es la misma, recordarnos que lo más bello puede ser lo más peligroso. Y que lo que más atrae, también puede devorarnos. En el imaginario popular, las sirenas son casi siempre mujeres. Pero la mitología antigua ofrece una imagen más compleja y equitativa. En el fondo del océano también habitan ellos, los tritones, los hombres pez, los profetas del abismo. Y sus historias, aunque menos difundidas, son igual de fascinantes y reveladoras.
Uno de los más antiguos es Glauco, un humilde pescador griego que, tras consumir una hierba mágica encontrada cerca del mar, sufrió una transformación radical. Su cuerpo cambió, le crecieron aletas, su piel tomó un tinte verdoso, y su respiración se adaptó al agua. Pero lo más poderoso fue su mente. Se convirtió en inmortal, capaz de prever el futuro. Era más que un ser marino, era un oráculo viviente, que guiaba a navegantes o advertía de peligros invisibles. Luego está Tritón, hijo del mismísimo Poseidón y la diosa Anfítrite. Con torso humano y cola de pez, recorría los océanos con su caracola mágica, capaz de calmar tormentas o desatarlas. Su presencia simboliza el control sobre el caos marino. A veces salvador, a veces castigo, representaba el carácter cambiante del mar, hermoso, impredecible, temible. Ambos, Glauco y Tritón, muestran que en el mundo mítico del océano también existe la dualidad masculina. No son seductores ni víctimas, son sabios, son centinelas. A diferencia de las sirenas, que muchas veces se mueven entre lo erótico y lo enigmático, estos seres representan el juicio, la advertencia, el poder del conocimiento oculto. Este lado menos explorado del mito plantea una dualidad interesante. No todos los seres del mar buscan arrastrarte al fondo, algunos quieren mostrarte el camino. Pero para eso, debes estar dispuesto a escuchar el silencio y a enfrentar lo que hay en el abismo. Si creías que las sirenas eran un mito exclusivo de los mares occidentales, espera a ver lo que dicen los pueblos del mundo. En Japón, se habla del ninjo, criatura mitad pez, mitad humano, pero con rasgos extraños, cabeza pequeña, cuernos dorados, ojos que brillan como lámparas en la noche. Dicen que quien captura su carne puede ganar vida larga, pero también mala suerte persistente. No es un hada, es un presagio. En África, la figura de la sirena se mezcla con espíritus del agua, con deidades y con fuerzas que exigen respeto. Mami Bata, por ejemplo, no es solo belleza seductora, sino una presencia dual, protectora de quienes honran el agua, temible para quienes la profanan. Rituales que le rinden culto, ofrendas para apaciguar su furia, relatos de desapariciones misteriosas cerca de ríos y lagunas. En muchos pueblos, su aparición no significa simplemente un cuento, sino un llamado: cuida lo que usas, lo que tomas del agua, lo que tiras al río. En Mesopotamia existe otro mito antiguo, Atargatis, a quien algunas versiones describen como diosa sirena. Ella se arrojó al agua tras la pérdida de su amado y recibió en castigo o benevolencia, depende del relato, un cuerpo que era humano hasta la cintura, pez abajo. No era terror puro, sino tragedia bella. Su figura se convirtió en símbolo de amor, traición, transformación y recordatorio del vínculo sagrado entre agua, humanos y emociones profundas. Estos mitos distantes comparten una curiosa constelación de elementos. La sirena no es solo monstruo ni solo salvadora, es advertencia, es guía, es espejo. No importa si provienen de costas lejanas, de culturas que nunca se contactaron, todos usaron estas figuras para contar lo mismo, que el mar tiene un poder que trasciende lo tangible. Y esas historias no fallecen. En aldeas, en cantos populares, en susurros al borde del agua, siguen vivos. Sirenas que afloran cuando los ríos se secan, cuando la pesca desaparece, cuando las aguas se ensucian, avisos antiguos que siguen vigentes. No todas las sirenas son criaturas de leyenda exótica o mística belleza. En Europa del Este, especialmente en las regiones eslavas, se habla de las rusalki. No son seres nacidos del mar, sino del dolor. Son los espíritus de mujeres jóvenes que murieron ahogadas, muchas veces tras ser traicionadas por sus amantes, o tras suicidarse por embarazos no deseados, abusos o pérdidas. Su presencia no es solo sobrenatural, es una memoria trágica, un eco que el agua guarda y jamás olvida. Durante la primavera, las rusalki emergen de los ríos y lagos. Caminan entre los campos, bendiciendo la cosecha con la fuerza vital que brota de su muerte.
Pero cuando llega el solsticio de verano, su energía cambia, se acercan a los hombres, los atraen con cantos dulces y miradas perdidas, y luego los ahogan en sus cabellos. Como si el agua misma reclamara lo que una vez le fue quitado. Desde lejos, parecen bellas doncellas de cabello suelto y ojos melancólicos. Pero quienes se acercan demasiado, descubren rostros deformados por la pena, piel que brilla con un verdor antinatural, sonrisas que no anuncian nada bueno. En Irlanda y Escocia, figuras parecidas también habitan las aguas, bansees marinas que lloran la muerte antes de que ocurra, cuyas voces presagian tragedia. No atacan, no castigan, simplemente anuncian. Pero su sonido helado deja claro, no se trata de leyendas para asustar niños, sino de recordatorios sobre las consecuencias de ignorar la voz de lo invisible. En estas historias, el cuerpo femenino no es solo un vehículo para el deseo o el temor. Es el mar mismo, fértil y destructivo, fuente de vida y lugar de entierro. Amar al agua puede salvarte o condenarte. Las Rusalki no son princesas, ni monstruos. Son heridas abiertas, historias de traición que se niegan a hundirse del todo. El mito de las sirenas no solo vive en leyendas antiguas. Se manifiesta hoy, en registros, recuerdos y fenómenos que la ciencia aún no logra desentrañar. Porque en la superficie del agua, o justo bajo ella, hay señales que nos recuerdan que lo mítico nunca murió. Pescadores en costas remotas cuentan que, al amanecer, escuchan sonidos que no pertenecen a ningunos animales conocidos, cantos prolongados, vocales que reverberan, como si el mar hablara un idioma olvidado. A veces, los perros se inquietan, los barcos tiemblan, la bruma se espesa sin razón evidente. Son episodios breves, casi intrascendentes para quienes no saben mirar. Para otros, advertencias. Equipos científicos han captado grabaciones submarinas que se resisten a toda explicación. Hidrófonos detectando frecuencias constantes, bajo tonos oscuros que no coinciden con ballenas, delfines, ni glaciares. Algunos investigadores especulan con fenómenos geológicos, fracturas tectónicas, liberaciones de gas, desplazamientos de placas. Pero esos fenómenos no suelen generar melodías, ni patrones organizados, ni voces que parecen llamadas personales. También hay testimonios más cercanos, buzos que emergen del agua con escalofríos, sintiendo que alguien los observó. Nadadores nocturnos que creen oír su nombre murmurándose entre olas. Habitantes de islas pequeñas que aseguran ver figuras que flotan justo bajo la superficie, sombras humanas que se disuelven cuando les acercan la luz. La ciencia ofrece hipótesis, ilusiones acústicas, reflejos de la luz, confusión por corrientes térmicas, fatiga sensorial, alucinaciones húmedas. Y ciertamente algunas historias podrían explicarse así. Pero no todas. Porque los testimonios coinciden demasiado. Diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes mares, pero la misma sensación de belleza, miedo, fascinación y pérdida. Lo increíble es que, incluso los registros oficiales más antiguos, crónicas de navegantes, diarios de exploración, mapas con notas marginales, contienen advertencias sobre agua que canta, sirenas que llaman, sombras que arrastran. Muchos fueron tachados de superstición, otros descartados. Quizá porque implican que hay algo más allá de lo que podemos medir. Y si esas señales existen, ¿qué significan? ¿Son acaso vestigios de un conocimiento perdido? ¿Resuenan para advertirnos que respetemos el océano antes de destruirlo? Porque cuando miras al mar en silencio, cuando escuchas el eco de algo que no comprendes, podrías estar tocando una verdad antigua. Tal vez nunca veas una sirena. Tal vez vivan solo en los cuentos que nos contaron cuando éramos niños, o tal vez habitan en un plano del agua que simplemente no sabemos descifrar. Pero si algo nos enseñan estos mitos es que lo desconocido no siempre es una invención, a veces, es una advertencia disfrazada de leyenda. Las sirenas, desde las aves de Homero hasta las mujeres de escamas que nos observa desde el fondo,
han sido el espejo de lo que tememos y deseamos. Representan esa frontera sagrada entre el mundo conocido y el abismo. Un lugar donde la razón se detiene y comienza algo más antiguo, más visceral. Cada cultura las vio a su manera, algunas como castigo, otras como guía, muchas como recordatorio de que el agua, con toda su belleza, también guarda sombras. Y puede que ese sea su mensaje más profundo, que no hay conocimiento sin riesgo, ni curiosidad sin consecuencias. Porque en la seducción del mar también habita el peligro. En la belleza del canto, la posibilidad de perdernos para siempre. Así que la próxima vez que mires al océano, hazlo con respeto. Escucha. Tal vez no escuches nada, o tal vez, si callas lo suficiente, oigas el eco de una historia que no ha terminado de contarse. Gracias por acompañarnos en este viaje submarino a través del tiempo, los mitos y los misterios. Si este relato despertó tu curiosidad, si sientes que aún queda mucho por descubrir bajo las olas, suscríbete a Ecos de Sirenas. Aquí seguimos explorando las historias que flotan entre la leyenda y la verdad. Y recuerda, no todo lo que brilla bajo el agua quiere ser encontrado.